Queridos amigos, aquí estoy una vez más para ofreceros otro tema de mi libro Para Salvarte. El tema de hoy va a ser la ciencia y la fe frente a frente, porque voy a intentar refutar una mentira que se ha repetido muchísimo por los medios de comunicación, de que la ciencia y la fe son contradictorias, que se oponen mutuamente. Y esta mentira, repetidas veces oída por los medios de comunicación, pues ha engañado a mucha gente, que se lo ha creído, porque a fuerza de oírlo, pues se creen que es verdad. Ya lo dijo Lenin: miente, miente, que la mentira repetida termina por ser verdad. Es técnica marxista. Y a fuerza de oírnos eso de que la fe y la ciencia se contradicen, mucha gente se lo ha creído. Pues esto no es verdad. Mi afirmación es rotunda. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe. Ni la ha habido, ni la habrá en el futuro, sino todo lo contrario. La ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Este va a ser el tema de esta conferencia. Si fuera verdad que la ciencia contradice la fe, no podría haber científicos creyentes. Todos los científicos tendrían que ser ateos, si fuera verdad que la ciencia y la fe se oponen mutuamente. Cuando hay grandes científicos que han sido creyentes, es porque la ciencia no se opone a la fe. Y no me voy a fijar en un Volta, en un Ampère, sabios de tiempos pasados que dieron sus nombres a las medidas eléctricas del voltio y del amperio, que eran creyentes. No, científicos de hoy, científicos contemporáneos, premios Nobel de física que son creyentes. Ahí tenéis, por ejemplo, qué sé yo, a Max Planck, autor de la teoría cuántica, a Paul Dirac, que es el descubridor de la antimateria, premios Nobel de física, por ejemplo, a Heisenberg, premio Nobel de física, que estuvo en Madrid. Pero Heisenberg, en mi opinión, es quizás el mayor talento de nuestra generación. Digo esto porque leí en el periódico que Heisenberg logró descubrir la fórmula unitaria de campos energéticos, y la expuso en Leipzig, y decía la prensa: solo media docena de sabios fueron capaces de entenderle. Pues este hombre, que solo le entienden media docena de sabios, y descubre la fórmula unitaria de campos que Einstein buscó toda su vida y no la encontró, este hombre, Heisenberg, pasa por Madrid, hace una prensa y dice que él cree en Dios. Pues si tenemos grandes científicos, premios Nobel de física de hoy, que son creyentes, será que la ciencia no se opone a la fe. Por lo tanto, mi afirmación es rotunda. Jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe, ni la habrá en el futuro, sino todo lo contrario. La ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Recuerdo con indignación, que el corresponsal de Televisión Española en Roma, antiguo, no el actual, ya pasó, lo quitaron, gracias a Dios, porque siendo corresponsal en Roma, en el Vaticano, hablaba contra la Iglesia siempre que tenía ocasión. Pues aquel funesto corresponsal de Televisión Española en Roma, le oí yo decir por televisión, cuando el Papa Juan Pablo II pues dijo que había que orientar el progreso científico para que no se vuelva contra el hombre, cuando decía que la ingeniería genética era muy peligrosa y que si no se orientaba se volvería contra el hombre, entonces este corresponsal dijo por Televisión Española: la Iglesia, como siempre, contra el progreso científico. Mentira, mentira, mentira. La Iglesia no va
contra el progreso científico. La Iglesia quiere encauzar el progreso científico, porque si el progreso científico los encauza, se vuelve contra el hombre. Y ahí tenemos montones de ejemplos, que en el aborto, la eutanasia, la clonación humana, los embriones congelados. ¿Cuántos problemas está trayendo a la moral el progreso científico? Porque en lugar de ayudar al hombre, se vuelven contra el hombre. Por lo tanto, es perfectamente lógico y natural que la Iglesia quiera encauzar el progreso científico para que no se vuelva contra el hombre. Pero eso no es que vaya contra el progreso científico. La Iglesia no va contra el progreso científico. La Iglesia quiere encauzar el progreso científico para que no se vuelva contra el hombre. Por lo tanto, repito lo que dije, jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe. Jamás ha habido. Ahora, estas verdades tan rotundas hay que matizarlas. Cuando digo que la Iglesia nunca ha ido, que la ciencia nunca va contra la fe, o que la fe nunca va contra la Iglesia, hay que matizar. Cuando hablo de ciencia, hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis científica de un señor. Porque una hipótesis científica, pues sí, puede estar contra el dogma de la Iglesia. Hablo de ciencia indiscutible, no de la hipótesis de trabajo de un científico. Ciencia indiscutible. Y cuando hablo de fe, hablo de dogmas de fe, de verdad revelada por Dios, no de una actividad de la Iglesia. Porque la Iglesia, en sus actividades, pues sí puede equivocarse. Eso no hay problema. No hay problema. Porque los hombres somos limitados y nos equivocamos. Y somos pecadores y hacemos lo que no tenemos que hacer. Por lo tanto, la Iglesia puede equivocarse en su actuación, pero el hecho de que haya miembros de la Iglesia que no cumplen con su obligación, eso no le quita nada a la santidad de la Iglesia. La Iglesia es santa por sus frutos, por la fruta pujante que cuelga de sus ramas, no por la fruta podrida caída de las almas, de las ramas de la Iglesia. Y los que dan lo que es exponente de la santidad de la Iglesia son los santos, que son los que han vivido en su plenitud el catolicismo, y no la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Porque qué duda cabe que entre todos los millones que somos los católicos, pues alguno falla. Pues sí, alguno falla. Es imposible, dada la libertad humana y dada la limitación humana, que no haya pecadores. En la Iglesia hay pecadores, pero eso no empaña la santidad de la Iglesia, porque, repito, el exponente de la santidad de la Iglesia, los que han vivido la plenitud del catolicismo, son los santos. Y no nos fijemos en la fruta podrida caída del árbol de la Iglesia. Y después también la Iglesia puede equivocarse en alguna actuación. No hay problema, porque nos podemos equivocar. No en lo dogmático, en la enseñanza dogmática, que es la verdad recibida por revelación de Dios, en eso no hay equivocación. Pero en su actuación, pues sí, la Iglesia puede equivocarse. A propósito de esto, se suele traer el caso Galileo. El caso Galileo. Bueno, pues el caso Galileo, eso no es dogmático. La condenación de Galileo no fue dogmática, fue una cosa disciplinar. Y segundo, a Galileo lo condenaron no por su hipótesis científica, por meterse a interpretar la Biblia. Porque si Galileo se limita a su hipótesis científica, la Iglesia lo deja en paz. Porque lo mismo que decía Galileo, dijo 100 años antes Copérnico, y a Copérnico nadie le condonó, porque Copérnico se limitó a exponer su hipótesis del heliocentrismo, de que el centro era el Sol y no la Tierra, como se creía entonces, el geocentrismo de Ptolomeo. Entonces, la novedad fue de Copérnico, que en lugar de ser geocentrista como Ptolomeo, que la Tierra era el centro, es heliocentrista, hace el Sol el centro y la Tierra da vueltas. Y Galileo repite lo de Copérnico,
Y si se hubiera limitado a su hipótesis científica, la Iglesia lo deja en paz, no se mete con él, como no se metió con Copérnico. Ahora, Galileo se empeñó en decir que la Biblia le daba la razón, y claro, pues la Iglesia pues no lo toleró. Aparte de que Galileo, aunque acertó y tenía razón, no demostró lo que decía. Y la prueba es que Tycho Brahe, astrónomo de la misma categoría que Galileo y contemporáneo de Galileo, seguía siendo geocentrista. Y Tycho Brahe no se convenció por lo que decía Galileo y siguió siendo geocentrista. Por lo tanto, Galileo acertó, pero no probaba lo que decía. Y segundo, se extralimitó queriendo hacer que la Biblia le daba la razón. Y en esto fue lo que la Iglesia pues le condenó. La Iglesia no dogmáticamente, sino disciplinariamente. Aunque hoy pues parece que se opina que aquella condenación no fue acertada y quizás hubiera sido mejor no hacerlo. Pero, en fin, hoy opinamos así, pero en aquel tiempo, la Iglesia de aquel tiempo opinó que no podía aceptar que Galileo se pusiera a interpretar la Biblia y por eso le condenó en una obra disciplinada. Por lo tanto, repito, aunque aquella condenación de Galileo fuera equivocada, no sabemos, otros opinan que la Iglesia de aquel tiempo hizo lo que tenía que hacer, pero en fin, aunque fuera equivocada, no hay problema. No se trata de verdad dogmática, se trata de una acción disciplinar. Pero repito, como dije antes, contradicción entre progreso científico, ciencia indiscutible y verdad dogmática, nunca ha habido contradicción. Es más, ni la habrá en el futuro. Podemos estar seguros que nunca en el futuro ningún científico va a encontrar nada que vaya contra la fe, nunca, contra un dogma de fe, nunca, nunca. ¿Por qué? Evidente. ¿Por qué? Porque la ciencia y la fe, las dos vienen de Dios. Las dos vienen de Dios. Y no, Dios no va a contradecirse lo que nos dice por la ciencia y lo que nos dice por la revelación. Porque ¿qué es ciencia? El estudio de las leyes que rigen la naturaleza, obra de Dios. ¿Qué es fe? El estudio de las verdades que Dios revela. Pues si las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, son obra de Dios, y las verdades de la fe, objeto de la revelación, vienen de Dios, Dios no va a contradecirse lo que nos comunica por la naturaleza y lo que nos comunica por la revelación. Por lo tanto, si las dos vienen de Dios, no puede haber contradicción entre lo que Dios me comunica por las leyes de la naturaleza, objeto de la ciencia, y lo que Dios me comunica por las verdades de la revelación, objeto de la ciencia. Ni ha habido contradicción, ni la habrá en el futuro, sino más. Como dije al principio, más. La ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Esto lo dijo bellamente Pío XII en un discurso a la Academia Pontificia de Ciencias. Dijo Pío XII una frase muy bonita, dice: la ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Bellamente dicho. La ciencia progresa, la ciencia avanza, la ciencia va abriendo puertas. Y cada nueva puerta que abre la ciencia, detrás encuentra a Dios. La ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que abre. Muy bonito, muy bonito. Voy a ver si soy capaz, en el tiempo que quede, de resumir 3 puntos en que el progreso científico confirma un dogma de fe. Primer punto. La astronomía, primero voy a dar los 3 puntos, por si no me da tiempo de desarrollarlos bien, y así queda claro. La astronomía confirma mi fe en Dios. Las investigaciones de la Sábana Santa confirman que Cristo es Dios. Y la arqueología confirma que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. A ver si desarrollo esos 3. Primero, la astronomía confirma mi fe en Dios. ¿Por qué?
Porque los astrónomos han descubierto la edad del cosmos. Todos los astrónomos del mundo están de acuerdo que el cosmos comenzó hace 15.000, 20.000 millones de años. Todos van por la escala corta, nadie va por la escala larga. Nadie le da al cosmos 500.000 millones, nadie, ningún astrónomo. Todos 15.000, 18.000, 20.000 millones de años. Es decir, los astrónomos hoy conocen la edad del cosmos. Sabemos cuándo comenzó el Big Bang, que dicen los anglosajones. El Big Bang ocurrió hace 15.000 millones de años. Científicos, es muy interesante esos premios Nobel Wilson y Penzias, que han captado las microondas del Big Bang. Las microondas están aquí. Las microondas del Big Bang están aquí. El oído no las capta. Hombre, lo mismo que no captamos las ondas hertzianas. Yo saco una radio y yo oigo una emisora de radio. La radio capta las ondas hertzianas, mi oído no. Las ondas están aquí. Mi aparato de radio la capta. Las ondas hertzianas están aquí. Mi oído no las capta. Lo mismo, las microondas del Big Bang están aquí. Yo no las capto, están aquí. Y Wilson y Penzias han captado las microondas del Big Bang y Premio Nobel de Física. Es decir, a lo que voy, todos los astrónomos del mundo están de acuerdo que el cosmos que hoy contemplamos comenzó hace 15.000 millones de años. Aquí viene la consecuencia. Si el cosmos comenzó, necesita un creador. Porque todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie comienza por sí mismo. Porque antes de existir nada se puede hacer. Todo lo que comienza, comienza por otro. Nosotros existimos cuando nuestros padres nos ponen la existencia. Pero hace 100 años éramos nada. Y hace 100 años en nada nos quedamos si nuestros padres no nos ponen en la existencia. Por lo tanto, todo lo que comienza, comienza por otro. Nadie comienza por sí mismo. El cosmos comenzó por otro. Y ese otro, autor del cosmos, ese otro, tiene que ser eterno. Tiene que ser eterno. No puede comenzar. No por otro, porque sería el segundo, no sería el primero. No por sí mismo, porque antes de existir nada puede hacer. Por lo tanto, el hecho de que los astrónomos nos digan que el cosmos comenzó hace 15.000 millones de años me impone la necesidad de un ser eterno, creador del cosmos. Lo que dice el dogma católico, el cosmos es obra de Dios creador. La astronomía confirmando mi fe en Dios. Y el padre Antonio Romañá, jesuita como yo, y que fue 30 años director del Observatorio de Astrofísica que tenemos los jesuitas en España, en el Ebro, en Tortosa, me dijo a mí, y yo lo dije en televisión española, porque es muy fuerte la frase, es muy buena, yo dije en televisión española, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Repito, hoy en astrofísica nadie excluye la idea de creación. Eso dicho por un astrónomo de talla internacional que ha sido 30 años director del Observatorio de Astrofísica del Ebro, el padre jesuita Antonio Romañá. Por lo tanto, ahí tenemos, y termino, ahí tenemos cómo la astronomía confirma mi fe en Dios. Segundo punto y brevísimo, porque el tiempo se acaba, la sábana santa confirma que Cristo resucitó, que Cristo es Dios, porque resucitó. Es decir, no voy a detenerme en refutar el carbono 14, porque en fin es una cosa que ya ha pasado, me dio mucho ruido cuando saltó al aire, ya todo el mundo, creo que todo el mundo ya está convencido que aquella prueba del carbono 14 es inaceptable y que la sábana santa es auténtica. No me da tiempo de detenerme. Supongo que está archidemostrado que la sábana santa es auténtica y la prueba del carbono 14 es inaceptable. Bueno, y la sábana santa tiene la imagen de Cristo grabada a fuego. De pintura nada, entre hilo y hilo no hay pintura, está grabada a fuego
por una radiación que quemó la tela y grabó la imagen. Y dicen los científicos, perdonad que abrevie tanto, pero el tiempo se impone. Dicen los científicos, la radiación que grabó la imagen a fuego solo pudo producirse en el momento de la resurrección. Ningún cadáver graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre, ningún cadáver. Si Cristo grabó su imagen a fuego en la Sábana fue porque resucitó. La radiación de la resurrección grabó a fuego la imagen. Por lo tanto, la Sábana Santa me confirma que Cristo resucitó. Si Cristo afirmó que resucitaría para demostrar que era Dios, la Sábana Santa, estudiada científicamente, me confirma un dogma de fe, que Cristo resucitó, por lo tanto es Dios. Y tercer punto, que lo digo muy brevemente, la arqueología confirma que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Porque los arqueólogos, para hacer esto yo he estado en Roma un mes, hablando con los arqueólogos, y con Margarita Guarducci, que ha sido la que ha identificado los huesos de San Pedro. La tumba la identificó dos padres jesuitas, Kirschbaum y Ferrua, con Ferrua he hablado yo, Kirschbaum no había muerto, y dos arqueólogos, Getty y Yossi. Bien, y los huesos han sido encontrados por la Margarita Guarducci, directora nacional de arqueología del Estado de Italia. Bien, a lo que voy porque hay que terminar. Hemos encontrado la tumba de Pedro, hemos encontrado los huesos de San Pedro, que están debajo del altar papal, debajo del baldachino de Bernini, debajo de la cúpula de Miguel Ángel. Ahí está Pedro. Hay una continuidad local de San Pedro a Juan Pablo II, el único legítimo sucesor de San Pedro. No solo tenemos la lista de los más de 265 papas legítimos sucesores de San Pedro por la historia. No solo la historia me da que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro. Además, la arqueología me dice que debajo del altar papal está San Pedro. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro, sobre los huesos de Pedro. Por lo tanto, Juan Pablo II, el único legítimo sucesor de San Pedro en que Cristo fundó su iglesia. Por lo tanto, la Iglesia Católica es la verdadera, fundada por Cristo, y todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Todas. Ningún protestante puede, ni lo dice, ni pretende que su iglesia la fundó Cristo. Ninguno. Es que, vamos, sería una mentira monumental. Ninguna iglesia protestante la fundó Cristo. La fundó Cristo. Todas fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. La única que Cristo fundó, la fundó en San Pedro. Y hoy en el mundo, el único legítimo sucesor de San Pedro, el Papa de Roma, Juan Pablo II. Por eso, ya termino diciendo, el fruto de esta conferencia es: jamás ha habido contradicción entre la ciencia y la fe, ni la ha habido ni la habrá, sino que la ciencia, cuanto más avanza, más confirma la fe. Pues muchas gracias por vuestra atención y voy a terminar dándoos la bendición. Dios Todopoderoso os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra ocasión. Adiós.